Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar del funcionamiento y las características principales del PLC S7-1200. El PLC es un dispositivo electrónico usado para el control automático de procesos o máquinas. Cabe mencionar que es muy aplicado en el control de sistemas de bombeo, procesos de ensamblaje automotriz, incluso en máquinas como lavadoras y microondas. Vamos a conocer sus partes principales. En el punto 1 tenemos la alimentación, en el punto 2 las entradas digitales, en el punto 3 las entradas analógicas, en el punto 6 las salidas digitales, en el punto 7 el puerto para la comunicación Profinet y en el punto 5 tenemos los LEDs indicadores de funcionamiento tanto para la entrada como para la salida. Cabe mencionar también que este PLC posee 14 entradas digitales, 2 entradas analógicas y 10 salidas digitales. Aquí podemos observar de mejor manera sus partes principales. Tenemos la alimentación, la cual puede ser en un rango de 120 a 240 voltios de corriente alterna. Aquí tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios de corriente directa interna del PLC. Aquí podemos observar las 24 entradas digitales del PLC, las cuales pueden tomar dos estados de funcionamiento, encendido o apagado, o estado lógico 1 o 0. Estas entradas digitales están enlazadas con dispositivos externos, tanto manuales como automáticos. Dentro de los dispositivos automáticos tenemos pulsadores, selectores, conmutadores, y dentro de los automáticos finales de carrera, detectores de proximidad, entre otros. Pero ¿de qué depende que tomen estos dos estados de funcionamiento? Depende de las señales de tensión, es decir, cuando por un borne de entrada llega tensión, se interpreta como 1, y cuando llega a 0 tensión, se interpreta como 0. Estas entradas requieren de una alimentación de 24 voltios de corriente continua para su funcionamiento. Pasando a las entradas analógicas, estas soportan un voltaje de 0 a 10 voltios de corriente continua. Estas entradas permiten la conexión con sensores o dispositivos de medición. Dentro de los principales tenemos sensor de temperatura, sensor de caudal, sensor de presión, entre otros. ¿Pero qué hacen estos sensores? Transforman una variable física en señales de voltaje o intensidad, para que así sea leída por las entradas analógicas en el PLC. Cabe recalcar que para que el autómata procese las variaciones de corriente o voltaje enviadas por los sensores, estas deben pasar de analógicas a digitales mediante un conversor. Y finalmente tenemos las salidas digitales mediante relé. Su ventaja es que se puede conectar tanto cargas de corriente alterna como de corriente continua, con una máxima corriente de 2 amperios. Es decir, lo que consume la carga debe estar dentro del valor del PLC. Es muy importante conocer que estas salidas digitales soportan un voltaje de 5 a 30 voltios de corriente directa y un voltaje de 5 a 250 voltios de corriente alterna, con una intensidad máxima de 2 amperios. Pero ¿cómo funcionan estas salidas mediante relé? Cuando el programa activa una salida, el PLC aplicará internamente tensión a la bobina del relé. Esta tensión hará que se cierren los contactos de dicho relé. En ese momento una corriente externa pasará a través de esos contactos y se alimentará la carga. Cuando el programa desactive una salida, el PLC desactivará la bobina, abriendo así los contactos. Dentro de los dispositivos más utilizados para la conexión con las salidas digitales, tenemos los siguientes. Tenemos electroválvulas, relés, contactores, interruptores luminosos. Gracias.